Saludos, seguidores de la Fuerza. Hoy en este video veremos el origen secreto del Templo Jedi, su historia del lado oscuro y su destino trágico. El Gran Templo Jedi en Coruscant, ese imponente edificio que simbolizaba paz y conocimiento, fue mucho más que el hogar de los Jedi. Durante siglos, este templo se erigió como un símbolo del lado luminoso de la Fuerza, un refugio para la paz y la justicia en el corazón de la República Galáctica. Sus vastos archivos contenían los más profundos secretos de la galaxia y en sus salas resonaban la enseñanza de los Jedi más sabios. Sin embargo, bajo esta superficie de luz y nobleza se escondían oscuros orígenes que pocos conocían, secretos que, con el tiempo, sellarían su trágico destino. ¿Cuál es el verdadero origen del Templo Jedi de Coruscant y cómo estas sombras ocultas explican su caída tras el ascenso del Imperio? Hoy exploraremos la historia oculta de este enigmático lugar y desvelaremos las conexiones que tenía con el lado oscuro. El Templo Jedi de Coruscant fue construido en un lugar especial, en una poderosa convergencia de la Fuerza. En estos lugares, la Fuerza se siente como una intensidad excepcional, y tanto Jedi como Sith lo buscaban para aprovechar su poder. Pero en esta convergencia de Coruscant, los Sith llegaron primero, transformando el sitio en un oscuro santuario donde realizaban rituales para el lado oscuro. Sin embargo, en un momento de la historia, los Jedi lograron liberar Coruscant de su dominio y, al tomar el control, derribaron el oscuro santuario Sith para erigir el Templo Jedi, un faro del lado luminoso en un lugar donde antes gobernaba la oscuridad. Durante la era de la Alta República, alrededor de 200 años antes de los eventos de la amenaza fantasma, los Jedi usaban esta vergencia en las que se alzaba el templo para purificar antiguos artefactos Sith, creyendo que así disiparían la oscuridad contenida en ellos. Pero cuando comenzaron las guerras clon, estos rituales fueron abandonados. ¿Por qué los Jedi dejaron de purificar estos objetos oscuros? Existen teorías. Una de ellas es que los rituales simplemente no funcionaban y la oscuridad no podía ser eliminada. Otra posibilidad es que, al liberar la energía oscura en la convergencia, solo estuvieran alimentando su poder, intensificando la influencia del lado oscuro en el corazón mismo del templo. Sea cual sea la razón, ambas teorías explicarían por qué los Jedi escondieron estos artefactos en bóvedas profundas, prohibiendo a sus miembros tocarlos, y por qué el lado oscuro nublaba su visión. ¿Acaso este antiguo santuario Sith y la oscuridad latente bajo el Templo Jedi fueron las razones por las cuales no pudieron detectar a Palpatine o a la oscuridad naciente? Derribar el santuario Sith y reemplazarlo con un símbolo de su compromiso con el lado luminoso de la Fuerza envió un mensaje de que la luz siempre podía y podría conquistar la oscuridad. El Templo Jedi fue construido en el año 1032 antes de la batalla de Yavin, en una época marcada por sombras y caos tras la caída de la antigua República. Este imponente edificio, levantado en Coruscant, no solo fue el hogar de la Orden Jedi, sino una proclamación de su victoria sobre los Sith después de su brutal guerra Jedi contra Sith. Coruscant, que había sido el escenario de la última batalla, se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. Al derribar el antiguo santuario Sith y erigir en su lugar el Templo Jedi, los Guardianes de la Paz enviaron un mensaje contundente: el lado luminoso de la Fuerza siempre triunfaría sobre la oscuridad. El Templo Jedi no solo representaba el compromiso de los Jedi con la luz, sino que era una advertencia para todos aquellos que, en el futuro, intentaran llevar la oscuridad de regreso a la galaxia. Entonces, ¿por qué Coruscant se convirtió en el principal Templo Jedi? Situado en Coruscant, el planeta capital de la República, el Templo Jedi no solo fue una construcción majestuosa, sino una elección estratégica. Este templo se convirtió en la base principal de la Orden Jedi, no solo por centralidad y prestigio de Coruscant, sino también por una necesidad urgente de seguridad ante una amenaza que marcó la era de la Alta República, los Nihil. Esta organización, despiadada y caótica, despreciaba la República y sus esfuerzos de expansión hacia el borde exterior, considerando sus intentos como una invasión. Pero los Nihil no eran simples criminales o piratas espaciales, procedían de una facción aún más antigua y peligrosa, conocida como el Camino de la Mano Abierta.
un enemigo histórico de los Jedi. Bajo este legado oscuro, los Nihil desarrollaron habilidades únicas para enfrentarse a la Orden, desafiando incluso las habilidades de los Guardianes de la Paz. Entre sus tácticas más devastadoras, los Nihil usaban rutas de hiperespacio desconocidas que le permitían aparecer y desaparecer con rapidez, causando caos en la galaxia. En una de sus operaciones más trágicas, provocaron el gran desastre hiperespacial en el año 232 antes de la batalla de Yavin, que dejó al sistema Trimant en ruinas y desató destrucción en varias de sus lunas. Esta tragedia no fue el único acto infame de los Nihil. En una ocasión, estuvieron cerca de asesinar al mismísimo canciller Zound, dejando claro que ni siquiera los líderes más protegidos de la República estaban seguros de su furia. La amenaza de los Nihil obligó a la República y a los Jedi a unirse en una alianza más cercana que nunca para enfrentar este peligro y expansión. Y fue precisamente esta situación lo que reforzó la decisión de la Orden de situar su principal base de operaciones en Coruscant. Con el Templo Jedi en el corazón de la República, los Jedi podían trabajar codo a codo con los líderes políticos, coordinando sus esfuerzos para proteger la galaxia de los Nihil y de cualquier otra amenaza. La construcción del Gran Templo en Coruscant fue una medida estratégica, un símbolo de que, en el centro de la República, el lado luminoso permanecía alerta, lista para enfrentar la oscuridad que acechaba desde las fronteras más lejanas. En el corazón del Templo Jedi en Coruscant se encontraban las salas principales que representaban los pilares fundamentales de la Orden. Entre estas estaban las cámaras del Alto Consejo, los archivos Jedi, los archivos de artefactos prohibidos, la aguja sagrada, la aguja del templo, el santuario en las profundidades, las salas de meditación y las salas de entrenamiento. Cada una de estas áreas era una pieza esencial en la vida de los Jedi, quienes vivían en un entorno sencillo, reflejo de su vida austera y disciplinada. Incluso las habitaciones individuales de cada Jedi mantenían una modestia absoluta, acorde a los ideales de desapego y humildad. La Cámara del Alto Consejo era, sin duda, la sala más importante de todo el Gran Templo. Aquí, el Alto Consejo Jedi se reunía para deliberar las decisiones más cruciales, determinando el destino de la Orden y la galaxia misma. En esta misma sala, Anakin Skywalker y otros jóvenes aspirantes eran puestos a prueba, evaluando si sus habilidades en la fuerza eran lo suficientemente fuertes para merecer su entrenamiento como Jedi. Los archivos Jedi eran una vasta biblioteca. Contenía conocimiento que abarcaba desde los misterios de la fuerza hasta la historia de la galaxia. Entre los archivos existía una sección de acceso restringido, los archivos de artefactos prohibidos, un área que solo los Jedi de más alto rango podían explorar. Aquí se guardaban los objetos más oscuros y peligrosos relacionados con el lado oscuro, cuidadosamente ocultos para evitar su influencia en aquellos no preparados para comprender su poder. La aguja sagrada era una estructura natural, una montaña que emanaba una fuerte conexión con el lado luminoso de la fuerza, tan sagrada que el Gran Templo Jedi fue construido alrededor de ella. Sobre esta aguja se alzaba la aguja del templo, una torre utilizada como museo y lugar de meditación. En sus alturas, los Jedi podían sentir la serenidad de la fuerza y meditar profundamente en sus enseñanzas. Sin embargo, bajo este lugar sagrado se encontraba el santuario en las profundidades, un antiguo santuario Sith, vestigio oscuro que aún albergaba ecos de la energía del lado oscuro. Las salas de entrenamiento eran espacios destinados a la instrucción y práctica de los jóvenes iniciados y los Padawans. Algunos de estos espacios se usaban para lecciones teóricas, mientras que otros estaban dedicados al entrenamiento físico, como el combate con sable de luz y la práctica en el uso de la fuerza. Pero no solo los aprendices se beneficiaban de estas instalaciones, los caballeros Jedi también las utilizaban para perfeccionar sus habilidades, probando sus formas de combate y fortaleciendo su conexión con la fuerza. Las salas de meditación, en cierta forma, complementaban estas áreas de entrenamiento, pues la meditación era un pilar fundamental en el arte Jedi. Algunos, como el maestro Qui-Gon Jinn, incluso tomaban un momento para meditar en medio de la batalla, comprendiendo que la verdadera maestría de la fuerza requiere un equilibrio entre la calma y el combate.
Después de las guerras clon, el templo Jedi en Coruscant, símbolo de la luz y la paz en la galaxia, fue convertido en un espacio imperial bajo el gobierno del emperador Palpatine. Así, el lugar que durante siglos había sido un refugio para los defensores de la paz y la justicia fue transformado en un emblema de opresión y del lado oscuro, un último y despiadado insulto hacia la Orden Jedi. Con esta acción, Palpatine hizo una declaración contundente: su victoria sobre los Jedi era absoluta, y el templo, que en otros tiempos brilló como un símbolo de esperanza, permaneció en silencio, como un vestigio apagado de la luz que alguna vez representó. Sin embargo, la conversión del templo Jedi en su palacio ocultaba un propósito aún más siniestro. Palpatine sabía que bajo los cimientos del templo Jedi se encontraba un antiguo santuario Sith, un oscuro relicario de poder que había sido reprimido por los Jedi hacía siglos. La Orden Jedi construyó su templo sobre este lugar, creyendo que así anulaban la influencia del lado oscuro. Pero Palpatine, conocedor de esta convergencia de la fuerza, deseaba reclamar ese santuario y aprovechar su energía para sus propios fines. No se trataba solo de insultar a los Jedi. El emperador buscaba amplificar su conexión con la fuerza, aprovechando el poder oscuro de la convergencia para aumentar su influencia en la galaxia. Esta decisión de residir en el templo Jedi no era casualidad. Tanto en sus años como canciller como durante su reinado como emperador, Palpatine permaneció cerca de este vórtice de energía, y gracias a esta cercanía con la convergencia en Coruscant, su fuerza en el lado oscuro se intensificó de manera única. Fue así como el templo Jedi, una vez el faro de la luz, se convirtió en el epicentro de la oscuridad en la galaxia, un lugar de poder desde el cual Palpatine ejerció su dominio y consolidó su temible legado. Así, el antiguo templo Jedi, que alguna vez fue el símbolo de esperanza y luz, quedó atrapado en una paradoja de oscuridad y poder, una ironía que reflejaba el destino trágico de la Orden Jedi en la galaxia. Recordar estos eventos es una forma de honrar su sacrificio y entender cómo la historia y la fuerza pueden entrelazarse de maneras insospechadas. Si te ha gustado este recorrido por las historias ocultas y los secretos de la galaxia, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para que la fuerza siga acompañándonos en cada nuevo episodio. Hasta la próxima, y que la fuerza los acompañe siempre.